A comenzar el estudio o el mensaje del día de hoy, en el día de hoy es un mensaje un poco distinto, pero que es también la culminación de los mensajes que se han predicado por los últimos 3 meses o algo así. Entonces, hoy vamos a dar la culminación del libro de Jonás, pero ya que ya se nos acabó el libro, ya lo terminamos la semana pasada, el día de hoy se trata de un mensaje biográfico, que quiere decir que el tema es un poquito distinto, porque voy a estar hablando especialmente sobre la vida del profeta Jonás. Y con eso vamos avanzando en este tema. Yo le voy a pedir algo interesante, que cada vez que escuche el nombre de Jonás, cada vez que escuche sobre la persona de Jonás, cada vez que escuche sobre la vida de Jonás, ahora trate de ponerse en sus zapatos. Y aún voy a hablar de 3 aspectos de la vida de Jonás. Ahora trate de aplicar esos 3 aspectos a su propia vida. Lo vamos a hacer de tal forma que vamos a reemplazar todo lo que es la persona de Jonás con nuestra persona, y vamos a ver cuánto nos asimilamos, cuánto nos asemejamos, cuánto nos parecemos a este profeta. Y esa es la meta, porque al final deseo hacer una oración por aquellas personas que sienten la necesidad de seguir creciendo espiritualmente, por aquellas personas que tienen el deseo de seguir creciendo espiritualmente, pero hay ciertos obstáculos en su persona que les está impidiendo crecer. Así es que típicamente cuando hago series largas, al final de tales series hago una oración, un tiempo de ministración, porque creo que Dios nos ministra a través de su Espíritu Santo en una temática donde creo que entendemos más a fondo tales temas. Así es que el día de hoy, ya que es el último tema, ahora sí, con referente al libro de Jonás, les voy a pedir eso para que podamos relacionar con la mente, con la vida, con el corazón y aún con nuestros propios problemas, viendo cómo nos parecemos al profeta en esos 3 aspectos que acabo de mencionar. Muy bien, ya que estamos hablando del libro de Jonás desde un punto de vista biográfico, específicamente sobre su vida, quiero comenzar con una pregunta para más o menos resumir y al mismo tiempo entender esta vida. Ya sabemos que en esta historia, y lo voy a mencionar rapiditamente para los que nos visitan, Dios le habla al profeta Jonás. Jonás desobedece, no quiere escuchar, porque en su mente había prejuicios sobre esta nación, sobre esta gente. Así es que huye a España, pero en el mar es acaparado por Dios a través de unos fuertes vientos, una tormenta, es echado al mar. En el mar se lo come un gran pescado, y ese pescado 3 días después lo vomita en las costas del Mediterráneo. De allí se arrepiente, va a Jerusalén, paga sus votos y se va a Nínive, donde predica el mensaje del arrepentimiento. De aquí a 40 días Nínive será destruida, y los ninivitas escucharon la voz de Jonás, la voz de Dios, se arrepintieron. Dios entonces tuvo compasión de ellos y no los destruyó. Pero esto disgustó a Jonás, se enojó, se enchiló, hizo berrinche, pucheros y de todo ahí. Y más con todo y eso, esperando a ver si Dios mandaba fuego, se levanta de la ciudad, sale fuera, se sienta abajo de una calabacera, y allí crece esa calabacera. Dios manda un gusano, se la come, se vuelve a enojar, y allí Dios le enseña la gran lección, que por qué le importaba más una calabacera que toda una ciudad. Esa es en sí la historia de Jonás, y ahora nos vamos a enfocar, porque desde términos generales pareciese que este profeta es inmaduro, que nos preguntamos ¿por qué Dios pondría la vida de esta persona si cometió muchos errores?
Entonces la idea es de analizar, de hacer un análisis más profundo en lo poquito que la Biblia nos habla sobre este personaje bíblico y ver cómo nosotros nos podemos parecer a este profeta. Así es que con esto quiero hablar sobre la vida del profeta Jonás y voy a hacer solamente unas preguntas conforme va avanzando la temática y de ahí vamos viendo cómo nos asemejamos a tal sujeto. Primero, ¿quién es Jonás? ¿Quién es Jonás? Bueno, la mayoría de nosotros hemos escuchado que fue aquel profeta que se lo tragó una ballena y que predicó a Nínive, pero no sabemos ni quiénes son Nínive ni nada de eso. Entonces, ¿quién es Jonás? Jonás, por lo que vamos a ver, vamos a primero ver qué significa el nombre de Jonás. ¿Qué significa el nombre de Jonás? Ahí tenemos en pantalla. Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Y una paloma es conocida como un animalito dócil, pero vemos que Jonás no era dócil. También Jonás era nativo o nació en Gat-Hefer. Jonás era nativo o nació en Gat-Hefer, y ahorita les voy a mostrar un mapa donde está tal pueblo o ciudad. Y de la genealogía era hijo de Amitai, o sea, judío, y como ahí lo dice, era hebreo de hebreo. Solamente estos detalles tenemos como hechos de quién era el profeta. Entonces, quiero que vean en pantalla los que ya tienen noción de Palestina o la tierra de Israel, que es conocido porque hay dos mares pequeños, el mar de Galilea y el mar Muerto, y donde ven el globito, ahí está Gat-Hefer, que está en la costa del mar de Galilea. O sea que este profeta es un Galileo, y vamos a ver más adelante cómo en el Nuevo Testamento se menciona, pero los religiosos de ese entonces no conocían o no reconocieron lo que hizo Jonás. Y ahí tenemos la distancia que Jonás de su tierra natal primero quiso huir de Galilea, de Gat-Hefer, a Tarsis, que eran 2000 millas, o sea España, pero Dios por acá lo reprende, lo regresa y vuelve otra vez. Fíjense la gran distancia que el profeta estuvo viajando. Y esta historia, el primer aspecto que vamos a ver es que cuando vemos la vida de Jonás y decimos, qué profeta, qué tan inmaduro, y empezamos a pensar cosas de este profeta, ¿por qué está en la Biblia como que parece un mentiroso, un desmotivante, un desobediente, un rebelde? Pero vamos a ver que de acuerdo a esta distancia y el tiempo que se maneja, 40 días más la distancia, nos arroja aproximadamente que la historia o el libro de Jonás se desarrolló en un lapso de 4 meses. 4 meses. Y es importante, porque el libro de Jonás nos habla de los aspectos negativos de Jonás de 4 meses. Ahora les hago una pregunta. ¿Es posible que nosotros estemos en la oscuridad por 4 meses? ¿Por 1 año? ¿Por 5 años? ¿Por 20 años? ¿Es posible? ¿Es posible que hayamos conocido ya la gracia de Dios, que hayamos recibido a Jesucristo, que hayamos recibido el don del Espíritu Santo y de repente algo pasa, o el mundo me atrae, me alejo de Dios por 20 años? ¿Es posible? Sí es posible. El profeta Jonás, o el libro de Jonás, está escrito en un periodo de tan solo 4 meses. Y yo puedo decir que 4 meses no define la totalidad de la persona de Jonás. Así como aquel cristiano perdido, así como aquel hijo o hija pródiga que sale de su casa y que está en rebelión por 10, 15 o 20 años o más,
no define la totalidad de su persona, ni Dios espera juzgarlo específicamente por ese periodo oscuro. Eso quiere decir que hay esperanza aún para los que nos hemos perdido, para los que nos hemos desviado. Nuestra persona no está definida por los momentos peores de nuestra vida. Y sin embargo, ya vimos que el libro de Jonás en sí no trata de Jonás, trata de Dios y de su misericordia, tanto con Jonás como con toda aquella ciudad de Nínive. Entonces podemos estar seguros que Dios es un Dios tardo en la ira y grande en misericordia. ¡Qué bendición! Amén. Entonces vamos a entrar en detalle y nos vamos a quedar casi aquí. Así es que nos vamos a quedar en esta tabla donde están los tres aspectos de los cuales estaba hablando. Y para ver cómo nosotros nos asimilamos con el profeta. Primer aspecto, virtudes. Segundo aspecto, hechos o realidades. Y tercer aspecto, los defectos de carácter. Defectos de carácter. Y en cada uno de estos tiene la cita bíblica de dónde están. Y quiero empezar con, primeramente, los defectos de carácter, que son la parte negativa. Cuando hablo de defectos de carácter, son los errores que cometemos, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestra pecaminosidad, nuestra carne. Todos, sin excepción alguna, todos tenemos algún tipo de defecto, varios defectos o muchos defectos de carácter. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? Que pongamos en la balanza de justicia si nosotros tenemos más defectos de carácter o más virtudes de carácter. Esto es importante porque muchas de las veces si nosotros no queremos reconocer quiénes somos, es posible que pensemos que somos el bueno de la película. Cuando leemos la Biblia todo el tiempo decimos, wow, nosotros somos así, así, asá. Y cuando en realidad tú eres más bien aquella persona que hace maldad, pero nosotros lo vemos con el lente del egocentrismo. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, y en este caso vamos a comenzar con algunos de los defectos de carácter del profeta Jonás. En primer lugar, en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice que él huyó de la presencia de Dios, en primer lugar tenemos ahí el primer defecto de omisión. Dios le mandó a hacer y él desobedeció. Defecto de omisión, desobediencia o rebeldía, como usted lo quiera llamar. Y aquí quiero hacer la misma pregunta a la iglesia. ¿Has omitido el mandato de Dios? ¿Qué tipo de mandato? Predicar, enseñar. Dios te mandó llamar para un propósito del cual hablamos la semana pasada, pero no has atendido ese llamado, no has correspondido. ¿Estás omitiendo tal mandato? Entonces vamos a ver, porque ese es un defecto de carácter tanto de Jonás, pero en muchos de nosotros también tendremos este defecto de carácter. Segundo defecto de carácter, ahí mismo, capítulo 1, versículos 5 y 6, cuando vienen los marineros, cuestionan al profeta, y interesantemente él responde de forma sincera diciendo, y interesantemente viene el capitán y le dice, levántate, dormilón, levántate. Y aquí lo llaman dormilón. ¿Creen ustedes que aún dormilón sea un defecto de carácter? A veces lo podemos llamar como flojera, huevón o lo que sea. Ciertamente
ser dormilón. Todos estaban estresados, con ansiedad, creían que ya se iban a morir, mientras allá Jonás dormido. El mundo se desborona, la familia necesita esto y aquello, y tú allá descansando, durmiendo. Ay, ay, ay. Bueno, este es un defecto de carácter. Ahora van otros. Versículo 1 del capítulo 4. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y se enojó. Enojón. Enojón es otro defecto de carácter del cual también remarca mucho la personalidad de Jonás, que vemos a lo largo de todo el libro cómo continuamente se airaba. Y hemos hablado de cuán grande y crítico es este defecto de carácter, porque muchos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas cuando estamos airados, encendidos en enojo. Y encendidos en enojo, ese sentimiento que entra a tu corazón y que te da el valor de decirle a tu esposa, bueno, no voy a repetirlo porque se escucharía muy mal. O viceversa, a los hijos, a las personas que de otra forma no les hablarías, pero con la ira, con el enojo en el corazón, somos capaces de decir cosas nefastas, somos capaces de hacer, de tomar decisiones. Y tal es la cuestión que incluso es la puerta que el corazón abre y que muchos han sido víctimas incluso de espíritus malignos, de demonios, por causa de la ira o el enojo. Así es que también en la propia iglesia, o sea, los miembros de la iglesia, de donde sea, también podemos ser víctimas del enojo, defecto de carácter. Viene otro defecto. Cuando Dios tuvo misericordia de los ninivitas, ahí mismo en el 4:1, y que esto desagradó al profeta Jonás y se enojó grandemente, también allí Jonás tiene un defecto que se le llama exclusivismo o nacionalista. ¿Han escuchado cómo personas de un país defienden a capa y espada con la bandera, pero pareciese con una bandera manchada de sangre, de violencia, de odio? O en las mismas religiones o denominaciones, como personas reclaman tener la única verdad, ser poseedoras de la verdad, ser dueñas de Dios, cuando en realidad Dios es el Dios de todo ser viviente, de toda persona, de todo que tiene hálito en sus narices, todo lo que ha creado. Así es que no podemos ser nacionalistas, no podemos ser exclusivistas. Defecto de carácter. Versículo 3, capítulo 4, está otro grande también. Cuando Jonás se enoja y le dice a Dios, quítame la vida, porque mejor sería para mí la muerte que la vida. Creo yo que aunque no lo dice directamente, pero muchas las veces es un espíritu de cobardía, porque Jonás pareciese que la mejor salida a este problema, a este sentimiento de ira es, mejor me muero. Mejor me muero. Y es que en ciertas ocasiones nosotros también seremos llevados al extremo en situaciones extremas o dolorosas, donde nuestra oración hacia Dios es la misma oración. Señor, quítame la vida, quítame la vida. O aquella persona a la cual prometí amarle la vida y la muerte aquí en el altar, ya le estamos diciendo a Dios, llévatela, Señor, o te la encamino. La cuestión de la cobardía también es un gran defecto de carácter, porque son los problemas los que nos van a refinar un carácter mejor, los que son sometidos a prueba
son aquellos que serán refinados. Y cuando Dios nos pone en el fuego, en la tentación, en la tribulación, es porque Dios está interesado en saber de qué estamos hechos verdaderamente. Como lo dice la Escritura, aquellos que tienen su material hecho de madera, ¿qué es lo que va a pasar? Se quema la madera. Así es que nosotros seremos refinados a través de situaciones de tribulaciones, y es ahí donde verdaderamente o nos alejamos de Dios en rencor y resentimiento, o entendemos que esto nos hace crecer y nos acercamos más a Dios. Fue tal defecto de carácter de tal profeta. Muy bien, el siguiente, otro de los grandes, versículo 5, capítulo 4, dice: Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Aquí estamos viendo lo interesante que dice la Escritura, que Jonás, ¿qué dice? Se sentó, se puso cómodo bajo la sombra. ¿Conocen ustedes, hermanos o hermanas, que toda la vida estemos sentados? Dios nos ha llamado a servir, y crean, servir no es fácil. Típicamente cuando nacemos espiritualmente, la pregunta más común: ¿cuánto me van a pagar? Pero con preso más entiendamos de lo que Dios nos da, entonces sabemos que así como de gracia recibir, de gracia dar. Ya Dios nos ha servido, ahora nosotros debemos servirle a Él. Cuando servimos, no estamos sirviendo a las demás personas, sino a Dios mismo. Aún en el trabajo, como lo dice Colosenses, cuando tenemos un trabajo, el apóstol Pablo nos dice: no trabajen como si fuera para hombres, sino háganlo como si lo estuvieran haciendo a Dios mismo. Es el servicio. Pero aquí el profeta Jonás estaba cómodo, sentado bajo la sombra. Por eso cuando Dios le quita la comodidad, su reacción, se enojó. Muy bien, en el versículo 8 del capítulo 4 dice: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, intolerable, automaldiciente. Una persona que tiene poca tolerancia a las situaciones adversas es una persona también con falta de madurez espiritual y de carácter. Y eso lo vamos a ver en todo momento, porque hay tantas variables en la vida que a veces nos hacen incómodos. Hay tantas variables: la temperatura, el ruido, las personas, los caracteres, las personalidades de los demás. Y si nosotros no aprendemos a lidiar, a tolerar esas variancias, entonces todo el tiempo vamos a estar malhumorados. Y no voy a la iglesia porque no había prendido el aire acondicionado, o me tocó cerca de aquella persona que no se echó perfume y olía mal, y bla, bla. Entonces tenemos que aprender a tolerarnos, a aguantarnos, como dice también el apóstol Pablo, pero a amarnos, y todo esto nos va a llevar a mejorar nuestro carácter. El siguiente y último, que es el 10º, dice en el versículo 10 del capítulo 4: tú te preocupas por la planta de resino o calabacera. Entonces ahí está la preocupación. Ay, Señor, pero no tengo trabajo. Ay, Señor, gano muy poquito. Señor, ya vino la pandemia. Señor, mi hijo salió, no sé dónde está. Señor, solamente tengo frijoles. Señor, no me alcanza para un pantalón. Y entonces estamos llenos de preocupaciones. Aún la misma preocupación es el no confiar en Dios,
que Dios nos dice que Él da cuidado a las plantas, a los animales, dice, cuánto más a nosotros que valemos más que ellos. Entonces, la preocupación es un mismo defecto de carácter. Entonces, el libro de Jonás, más o menos, agarré 10 defectos de carácter y 10 virtudes. Quizás no lo sean todos, pero sí podemos definir la vida de Jonás a través de 10 y 10. E interesantemente, no escogí a propósito 10, sino 10 fueron los que salieron. 10 defectos de carácter. Y la mayoría hemos conocido a este profeta a través de estos errores. Entonces, cuando hablamos de Jorge Ruiz, es más fácil de decir, es dormilón, se cree un güero, o sí, el otro día que le dije esto y se enojó, airado, miedoso, bueno, no creo, prejuicioso, ¿cómo no? Cómodo, sin misericordia, porque no cuida bien a sus ovejas. Y la lista sigue. Para nosotros es más fácil conocer a las personas por las cosas malas que hacen. Es más fácil conocer a las personas por sus defectos de carácter. Como Jesucristo nos dice, es más fácil que desde aquí con lentes pueda ver la paja que tiene allá Samuel. Ah, mira, ya tiene una paja en su ojo. Sin saber que a veces nosotros tenemos una viga. Y debemos también aprender a ver a las personas por el potencial de sus virtudes o sus propias virtudes que tienen, que están desarrollando y que Dios les está ayudando a crecer. De otra forma, cuando vemos a las personas a través de sus cosas negativas, nos vamos a distanciar y no te acerques a mí porque me pegas lo malo. Y entonces no formamos esa relación interpersonal, no aprendemos a amar a los prójimos. Amén. La siguiente lista, ahora vienen las virtudes, que también es un hecho de que definitivamente Jonás no era totalmente malo. Y nos cuesta ver, es más trabajoso ver las virtudes en las personas. Tenemos versículo 9, capítulo 1, que él, cuando fue cuestionado, inmediatamente respondió y respondió con la verdad. No anduvo en rodeos, no ocultó la verdad, pudo inventar una historia, pero él fue sincero. Entonces el profeta fue sincero. No apreciamos mucho una persona sincera que lo que dice lo hace. Una persona honesta, la honestidad es bastante apreciada en nuestros tiempos. Y ahí mismo en el versículo 9, también tenemos que Jonás era un temeroso de Dios. Quizás tal palabra no impacte en nuestros días. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué es temeroso? En los días de los judíos, a una persona que se le llamaba temeroso, es como decir en nuestros días, es un cristiano comprometido, es un cristiano que su luz brilla, es un cristiano que se puede ver sin lugar a dudas, es alguien comprometido con la sociedad, con la iglesia y con Dios y su familia. O sea, en pocas palabras, una persona madura. El profeta Jonás no era un judío religioso, era un judío verdaderamente crecido. Por eso cuando hablamos de los defectos de carácter, estamos hablando de un periodo de 4 meses, porque Dios lo mandó a predicar en contra de su propia voluntad a una gente que él odiaba. ¿Por qué? Porque él ya sabía que serían conquistados, él ya sabía lo violento, lo ásperos, lo asesinos que eran esta gente. Y aún así fue porque obedeció a Dios. Muy bien, el siguiente, en el versículo 12, capítulo 1, dice, y se levantó y lo echaron al mar,
y se os clamará, dice, porque yo seré causa y ha sobrevenido por su causa una gran tempestad. O sea, está hablando de la parte donde es echado al mar. Cuando le hacen una serie de preguntas, ¿qué haremos? Y él le respondió, écheme al mar. Creo que eso es una parte sacrificial, porque pudo decir, pues yo qué sé. Pero él mismo reconoció que por él había venido la gran tormenta y estaba dispuesto a sacrificarse por los inocentes. Entonces el profeta Jonás fue sacrificial. El servicio a Dios es sacrificial. Todo lo excelso, lo bueno y lo mejor que estamos dispuestos a dar a Dios debe de venir con un nivel de sacrificio. Porque si ustedes incluso escuchan bien a las personas cuando se ora, dice diezmos y ofrendas. La ofrenda puede ser cualquier cantidad, el diezmo es lo mínimo de lo que tú has entendido que se le regresa a Dios. Pero si me esfuerzo por encontrar los dólares que andan perdidos entre la paca, ¿usted cree que eso es sacrificio? Si nosotros damos lo último a Dios, ¿usted cree que ese es sacrificio? Si nosotros solamente venimos cuando nos sobra el tiempo, entonces ¿usted cree que es sacrificio? Servir a Dios, alabar a Dios, estar del lado de Dios, tiene un nivel de sacrificio, y el profeta estaba dispuesto a dar su vida por el prójimo. Entonces, el profeta no era tan malo. Aparentemente tenía sus defectos de carácter, pero en el fondo de su corazón era una persona temerosa de Dios. Y una de las grandes, el siguiente, aquí lo encontramos en el versículo 17, capítulo 1, en Lucas 11:30 y Mateo 12:39. Dice, voy a leer solamente uno en Lucas 11. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La misma vida de Jonás fue una señal divina para esa generación. La misma vida de Jonás fue una señal incluso profética para generaciones posteriores. Y hasta el día de hoy, casi 3 milenios después, todavía se sigue hablando de la vida de Jonás. Y quiero tomar un momento para decir, ¿qué va a pasar el día que usted parta a la presencia de Dios? ¿Qué va a pasar el día que Jorge Ruiz muera? Bueno, se hacen los preparativos funerales, se entierra y al siguiente día nadie se vuelve a acordar de Jorge Ruiz. O es más, ¿qué tal si hay personas, no sé, la suegra, los hermanos o alguien? Señor, gracias porque ya te llevaste ese hijo de tantos por cuantos igual al 10 de mayo. Y hasta agradeces a Dios porque ya se fue Jorge Ruiz de la faz de la tierra. ¿O qué tal si la persona y el ministerio de Jorge Ruiz, aún 30 o 50 años después, sigue viviendo en los corazones de aquellos que fueron impactados por su vida? Y aunque la persona carnal de Jorge Ruiz haya muerto, pero aún su espíritu sigue viviendo en los corazones de muchas personas, porque muchas personas fueron impactadas positivamente por la vida de Jorge Ruiz. Ahora te hago la pregunta: ¿seremos recordados tiempo después? ¿Continuaremos viviendo en los corazones de otras personas? ¿O seremos como aquellos sepulcros abandonados que jamás fueron visitados,
y el día en que tal persona muere, jamás es recordada. Solamente será recordada para el día del juicio. Y todavía en el día del juicio a esa persona se le dirá: apartaos de mí porque no te conozco, hacedor del mal. Fíjense hasta dónde nuestra persona impacta tanto al mundo donde estamos habitando e incluso en el mundo celestial. Hay personas que estarán a la diestra de Jesucristo y hay personas que serán rechazadas en aquel día. ¿Cómo es tu vida? Entonces, este mensaje, pongamos en la balanza de nuestra conciencia nuestros defectos de carácter y nuestras virtudes, porque si hallamos más defectos de carácter que virtudes, entonces es necesario realinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Muy bien, otro gran virtud del profeta es que en todo el capítulo 2 se distingue a ese profeta como un salmista, como un orador, o sea, como alguien que de verdad entiende la palabra. La usó porque aún en esa oración cita múltiples libros y salmos y hace una oración profunda desde su corazón, agradeciendo, alabando, santificando a Dios antes de que pasara la libertad que Dios le da cuando manda al pez que lo vomitase. Después tenemos en el versículo 9 del 2 que Jonás prometió e hizo y los cumplió votos. Quiere decir que en algún momento, cuando decía en este mapa, cuando Jonás reconoce que hizo mal y del mar es regresado por la ballena escupido en la costa mediterránea, y aquí regresa a su tierra natal donde está el templo y allí hace votos, sacrificios, va a adorar, agradecer a Dios, va a la casa del Señor para reconocer que es Dios quien da y es Dios quien quita. Por eso Jonás es conocido como un piadoso, como un devoto, así también una gran virtud de tal profeta y una gran virtud que nosotros deberíamos de reconocer cuando digamos: Señor, no fue mi maestría que saqué en la escuela, sino fue tu misericordia. Señor, fuiste tú quien me levantó de 3 meses de enfermedad de la cama. Señor, choqué y mi carro se despedazó, pero aquí estoy para darte las gracias. Señor, cometí tantos errores como madre con mis hijos, pero sé que al final del día, ahora he entendido y ellos están ahí por misericordia tuya, los has cuidado y me has dado la gracia de que todavía me aman. Entonces, hay muchas razones por las cuales debemos de enfocarnos y virtudes que vemos en este profeta. El siguiente, versículo 1, capítulo 3, que dice: entonces Jonás se levantó y fue a Nínive. De aquí, después de cumplir con sus votos, dice que se levanta y vuelve otra vez de aquí hasta Asiria, en la ciudad de Nínive. Entonces Jonás se convirtió en un misionero, en un embajador de Dios, en un representante, en un apóstol, en un mensajero que representaba, porque en sí, como Jonás también es profeta, como lo vemos en Segunda de Reyes 14:23, profeta significa portavoz de Dios.
Él representa delante del pueblo a Dios mismo. Entonces Jonás fue misionero, porque sabemos que el misionero lo deja todo para ir a hacer la voluntad de Dios. Y aquí viene algo interesante, y es que Jonás es como aquella parábola de los dos hijos, cuando el papá manda a trabajar la tierra a los dos hijos, y viene al primer hijo y le dice: hijo, ve a trabajar la tierra. Y el hijo le dice: sí, padre. Pero ¿cuál fue la actitud del primer hijo? Que le contestó que sí, pero en realidad nunca fue a trabajar la tierra. Y viene al segundo hijo y le dice: hijo, ve a trabajar la tierra. Y le responde: no, papá, no voy. Pero después se arrepiente y medita y va a trabajar la tierra. ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? El segundo hijo. Jonás representa a aquel segundo hijo que al comienzo desobedeció, pero finalmente atendió a ese llamado. Veamos cómo está nuestra vida, que si estamos en desobediencia, cambiemos nuestra actitud y vayamos a trabajar la voluntad de Dios. Muy bien, obediencia, que es el próximo, 3:1, cuando Jonás obedeció la voz de Jehová por segunda vez y recibió su comisión. Obediencia es una de las virtudes más grandes que un cristiano puede tener. Y finalmente, conocedor de la palabra de Dios, en el versículo 2, capítulo 4, cuando dice: porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás dice que sabía, porque conocía la palabra de Dios. Jonás conocía la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, es esa palabra la que te va a inundar la mente, el corazón en los momentos difíciles. ¿Pierdes tu trabajo? Dios te va a decir en el corazón: aquí estoy, no te desampararé, no te dejaré. ¿No es un gran conforte? Cuando el enemigo ataca y Dios te da palabra específica para que contraataques. Porque el cristiano verdaderamente vivimos en libertad cuando entendemos y hacemos uso de la palabra, que dice que es fuente de fe, que es fuente de esperanza, que es fuente de vida. Por eso, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, viene la tercera parte para terminar rápidamente esta tabla. Ya dijimos que el significado de Jonás es paloma, era nativo de Galilea, Gat-Hefer, era hijo de Amitai, hebreo y sobreviviente. Sobreviviente porque sobrevivió entre las garras de la muerte en repetidas ocasiones, y eso también incluye para nosotros cuando pasamos por pruebas tan adversas que queremos culpar a Dios, o que la sobrevivencia de la muerte, muchas veces vivimos traumados por experiencias drásticas, y esas experiencias pueden marcar a una persona negativamente. Y finalmente, el 10 dice en el Evangelio de Juan 7:52, lo voy a leer y vamos a ver ese versículo. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta alguno. Jesucristo estaba teniendo una conversación con los fariseos, los líderes sacerdotes de ese entonces, y los fariseos le dicen que nunca se ha levantado profeta de Galilea. ¿De dónde era Jonás? Galilea. De Galilea.
Los fariseos quiere decir que no estaban reconociendo al profeta Jonás. Pero si pusimos atención, hemos leído una profecía, segunda de Reyes 7:23, donde Jonás predijo que se restablecerían los límites de Israel. Entonces Jonás fue profeta auténtico fuera del libro de Jonás. Se puede probar con solidez que Jonás era un siervo de Dios. Sin embargo, gente no quiso reconocer su ministerio. ¿Te ha pasado eso? Lo digo porque de repente puede salir por allí. Dicen que José García es evangelista. No. Es un hereje. Es un aleluyo. Es esto y el otro. ¿Y cómo se va a sentir el evangelista José García? ¿No es así? Somos de carne y de hueso. Carne, hueso y sangre. Nos desanimamos. Jonás, estoy seguro que por haber ido a predicar a una nación enemiga, ¿cómo fue tratado por los judíos que no entendían el corazón de Dios? Fue maltratado. Los siervos de Dios, los que sirven a Dios, típicamente sufren maltrato, rechazo, sufren incomprensión. Y el profeta Jonás pasó por esto. Pero al final del día, Jesucristo lo cita como esa señal profética y divina. Y Jesucristo mismo, la palabra hecha carne, reconoció a Jonás como un siervo de Dios y reconoció su ministerio y su llamado. Y por la vida del profeta, miles de personas fueron salvas. Y aún por el ministerio del profeta Jonás, pone en lo alto a tales personas, diciendo que en el día del juicio tales personas condenarán a aquellos de esta generación que no se arrepienten. Entonces, queridos hermanos, la vida de Jonás nos enseña más que solamente fue una persona prejuiciosa, orgullosa, cobarde, enojona, dormilona. Nos enseña que aún Jonás pasó por un tiempo de oscuridad, pero al final del día considero yo que entendió, se levantó y siguió en su jornada y su llamado con Dios. Así también como muchos de nosotros, quizás ya somos cristianos por décadas y pareciese que vino un invierno de 20 años y estamos invernando sin salir de nuestra cuevita cómoda, durmiendo espiritualmente. Pero Dios ahora nos examina a través de este mensaje. Dice que o tenemos más virtudes o tenemos más defectos. Dios nos está llamando para examinar, para que trabajemos estos defectos de carácter y para enfocarnos en las virtudes. También nos está animando a comenzar a ver a las personas por las cosas positivas que ellos son, que ellos hacen, que ellos tienen, no por las negativas, porque si nos enfocamos en las negativas, vamos a decir, como he escuchado, yo ya perdí la esperanza en la humanidad, yo no confío en nadie, yo no amo a nadie, solamente a mí. Y entonces nuestro corazón se nos hace chiquito, chiquito de pollo. ¿Por qué no darle la oportunidad a esta palabra de exhortación para ver cuáles son nuestras propias vigas? Hay 10 vigas aquí, pero seguramente puede haber más.
Entonces, en este día quiero hacer algo muy interesante, con 4 preguntas de reflexión. ¿Cómo es tu vida concerniente a la vida de Jonás? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus virtudes? Tercera, ¿cuáles son tus defectos de carácter? Y la última, cuando faltes tú, ¿se notará tu ausencia? Cuando faltes tú, ¿se notará tu ausencia? Entonces, quiero hacer una oración especial por aquellos que están listos para escalar un peldaño